Buen día, muchas gracias por acompañarnos en este foro que organizamos varios colegas, el Faro Educativo de la Ibero, el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, la Universidad Autónoma de Baja California y la Red de Mujeres Unidas por la Educación, con Alma Maldonado, con Rubí Peniche, con Daniela Rocha y su servidora Arcelia Martínez. Hemos planeado un día en completo para dialogar un poco con nuestros colegas, amigos, especialistas en distintas temáticas educativas respecto a los retos y prioridades hacia la elaboración del programa sectorial de educación. Pues sabemos que este documento en principio debería marcar el mapa de ruta de la política educativa, de lo que se va a hacer en el país en este sexenio. Y bueno, pues es un documento que sentimos varios colegas que de pronto se queda como un documento sin mucha oportunidad de que por ahí vayamos dándole seguimiento a las cosas que pasan en política, ¿no? Entonces hay varios aspectos que tocar. No me voy a extender mucho más. Les doy la bienvenida a nuestros panelistas de esta primera mesa. Están Elisa Bonilla, que ella es consultora en BOT, consultoría, una amplia trayectoria. También fue funcionaria de la SEP, es académica, investigadora y parte de nuestra red de Mujeres Unidas por la Educación. Nos acompaña también Silvia Ortega Salazar. Ella, bueno, pues ella ha sido subsecretaria en de Educación Media Superior, directora del Colegio de Bachilleres, eh, ha tenido una amplia trayectoria como funcionaria y como consultora, y también forma parte de nuestra queridísima red de Mujeres Unidas por la Educación. Nos acompaña Rafa de Hoyos, que es investigador, también socio en Saber Educación y también consultor del Banco Mundial. Rafa, bienvenido. Y nuestro colega Pedro Flores Crespo, él es investigador de lo educativo, trabajó en la Ibero muchos años y ya desde hace un rato está en la Universidad Autónoma de Querétaro. Nos acompañan aquí en el BAC también la doctora Alma Maldonado, que es una de las organizadoras de este foro conmigo. Pues bienvenidas, bienvenidos. Y sin más, bueno, les explico un poquito la dinámica, ya les enviamos algunas notas de cómo pensamos esta sesión, pero la idea es que tengamos una primera discusión donde cada uno de ustedes tiene 10 minutos. A mí me toca moderar esta sesión, entonces, bueno, cuando les quede un minuto, les voy a mandar un mensajito o les voy a hacer alguna indicación de que ya se les va a agotar el tiempo, entonces tratar de restringirnos un poquito a esos minutos para que podamos tener un intercambio entre ustedes, escucharlos en una suerte de diálogo, conversación. Entonces, esta mesa, bueno, primero que nada, ¿no? Es la mesa uno, retos y prioridades educativas por tipo, nivel y modalidad educativa, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta cada uno de los tipos y niveles educativos? Y bueno, ojalá pudiéramos llegar también a las propuestas, ¿no? A las estrategias. Eh, entonces, como preguntas clave para todos, ¿no? Y ustedes ya abordarán en su momento la pregunta que sientan, ¿no? Que tienen ganas de responder, ¿no? O el conjunto de preguntas. ¿Cuáles son los retos más urgentes para mejorar la educación en los distintos tipos, niveles y modalidades? ¿Qué políticas y programas deben continuar, ¿no? ¿Qué otras intervenciones nuevas podrían implementarse? Incluso qué programas no tendrían sentido, ¿no? Programas educativos pensados como política pública. Y qué cosas deben priorizarse, qué acciones de política pública para atender qué problemas. Pues sin más, le doy la palabra en primer lugar a la doctora Silvia Ortega, después a Elisa Bonilla, después a Rafa de Hoyos y el último quedaría mi colega Pedro. Yo les voy pasando la palabra. Bienvenidas, bienvenidos. Listo. Em, pues bueno, muy rápidamente agradecerles que me hubiesen considerado en este foro.
Pero también quiero hacer un reconocimiento a los organizadores, las organizadoras, por sus aportes como investigadoras, como consultoras, como personas del ámbito educativo de mucho tiempo y con mucha experiencia, y subrayar su activismo. A mí me parece que eso es lo que han hecho, para que podamos contribuir desde visiones plurales y desde luego informadas a la integración de un programa sectorial que a mí se me antoja informado, inspirador, pero sobre todo viable. Eh, para eso me parece fundamental que sea construido con amplios consensos, muchas voces, todas, con datos, con análisis y con debates como este, en el que no estamos todos de acuerdo en todo, que eso es lo bueno, sino diferimos y contribuimos a través de estos debates. Mi esperanza es que este plan sectorial em, pues genere nuevos espacios, la verdad, para la co-creación, la colaboración, el acompañamiento y la evaluación de la política pública, de los proyectos, de los programas presupuestales, en fin, de todo este complejo universo que es la administración pública. Como ustedes se imaginarán, pues yo tengo mucha experiencia en la participación directa em, en la elaboración de planes sectoriales. Cada uno ha sido diferente, cada uno ha respondido a un proceso más o menos burocrático, más o menos farragoso, pero creo que el proceso, y más o menos fluido también, no, no es un martirio hacer esto. Pero creo que el proceso actual tiene algunos rasgos diferentes que pueden abrir zonas, ojalá, y zonas de participación y espacios novedosos, em, oportunidades de diálogo sistemático y sostenido, desde donde se monitoreen los procesos y se hagan los ajustes. No son, aunque a veces la Auditoría Superior de la Federación sí cree que son escritos en piedra. Vamos a necesitar ajustes, vamos a tener que reconsiderar ideas y proyectos según las dinámicas sociales, desde luego los cambios tecnológicos y los eventos no previstos, sobre los que podemos decir que lo único cierto es que ocurrirán. Habrá imprevistos, habrá sorpresas y una parte de las respuestas importantes tendrá que venir del sector educativo. Dejo una primera idea. Lo distinto en estos próximos años que vienen puede ser la voluntad política de la autoridad, desde luego de los sectores, para ampliar estos espacios. En este tiempo asignado, quiero atender tres líneas de reflexión. Primero, reconocer las coincidencias sobre el estado de situación, en particular de la educación media superior. Segundo, sugerir lo que los ejes de la política pública podrían priorizar, considerando los fines y propósitos educativos de este tipo, según el artículo tercero constitucional y los ordenamientos vigentes. Tercero, debido a su relevancia estratégica, quiero reconocer que el fortalecimiento de la formación para el trabajo y la certificación de competencias constituyen una zona de gran oportunidad, de urgencia, yo diría, para los jóvenes, pero también son un espacio para la innovación y la transformación genuina de la forma en que enseñamos, aprendemos, convivimos. Muy rápidamente, entonces, los estudios, los informes, las reflexiones sobre la educación de los jóvenes y en particular la media superior en México, en contraste
con lo que teníamos hace unos 10, 15 años, es ahora abundante. Em, Da una buena noticia, eso. Es académicamente sólida, em, usa la evidencia para el análisis y las propuestas. Me refiero a algunos de los más recientes, que son los estudios de Mejoredu sobre los actores, sobre los procesos, sobre los planteles, sobre los estudiantes. Y sabemos mucho más entonces que hace unos años. Todos los diagnósticos evidencian la persistencia de tres problemas nodales. La cobertura que se ha ampliado desde luego, pero no es universal y responde a los patrones de la desigualdad y la exclusión de siempre. El abandono temprano y estas trayectorias truncas que no tienen retorno además. Los aprendizajes insuficientes, poco pertinentes, escasamente inspiradores y pues, digamos, para decirlo rápidamente, poco útiles. Las reformas del 2007, del 2013, del 2019 no produjeron soluciones estables de mediano plazo, por lo que hoy estamos obligados a un cambio de fondo y precisamente porque la propia autoridad educativa actual ha reconocido, esto es un desastre educativo. Yo creo que sí es. Y es una catástrofe generacional, según Antonio Guterres, que lo ha demostrado además muy bien. Los retos son mayores que en el pasado para construir desde este estado de situación una ruta hacia políticas efectivas para la solución de los problemas nodales, desde luego, pero también para, simultáneamente, el impulso hacia la transformación desde cada escuela, según los contextos, las aspiraciones de las comunidades y las oportunidades económicas y de desarrollo en los entornos. 5 prioridades, entonces. Uno, que el marco curricular común no sea como siempre, no se monte como siempre, sino que se adecue a cada contexto regional, se adapte a los rasgos de los planteles y atienda las voces de las comunidades, de los actores educativos, del mundo productivo y empresarial y de las organizaciones sociales. No de cuando en cuando, no en ejercicios eh, eh, como esporádicos, sino de forma continua. Segundo, asignar la máxima prioridad a la construcción de ambientes escolares. No tengo que elaborar mucho sobre eso. Ambientes escolares de paz, de aprendizaje, de impulso a las iniciativas de mejora, de cambio de cada escuela. Tercero, impulsa la transformación educativa, de veras, de fondo, mediante el desarrollo de capacidades docentes en procesos de formación situada, aprovechando los recursos de la inteligencia artificial y brindando acceso fácil, factible, a programas de frontera en materia del uso pedagógico de los recursos tecnológicos. Sí, este será un plan estratégico, tendrá sus programas, sus metas, sus métricas, pero me parece que debe cerrar el círculo virtuoso con mecanismos de participación, de debate, de monitoreo, de sugerencia y decisión. Finalmente, la reorganización de la Subsecretaría de Educación Media Superior es un reto descomunal. Quienes hemos operado lo entendemos muy bien. Em, pero es indispensable y es un proyecto indispensable para avanzar sobre todo en la garantía de la calidad de los aprendizajes, en la equidad, en la perspectiva de género, en la igualdad sustantiva, la inclusión y la multiculturalidad. Es una decisión valiente, mayor, con aristas políticas y académicas complejas. Es un tema que merece nuestro respaldo, nuestro acompañamiento, porque hemos fracasado mucho en este terreno y será un proceso
que va a requerir de coherencia, de continuidad, de sostenibilidad y, por lo tanto, de un diálogo permanente y transparente. Llegué a mi tiempo y ya no me dio tiempo, ya no voy a tener oportunidad de tocar la última parte, pero lo haré después. Solamente una idea. Lo diferente y lo distintivo de este plan sectorial puede ser esta voluntad de diálogo entre actores para la co-creación de proyectos de mejora continua y de genuina transformación educativa allí donde debe de ocurrir, que es en la escuela. Al final del día, se trata de empoderar a todas las escuelas y dotarlas de las condiciones para que revolucionen los aprendizajes. En eso creo estamos comprometidos todas y todos. Muchas gracias. Me pasé un minuto. Oh, Silvia, extraordinario. Yo había apuntado 9:14 y son 9:24. Muchísimas gracias. Bueno, pues varias cosas que comentas. Vamos a darle la palabra a Elisa y después hacemos una ronda de comentarios entre todos. Después de que acaben todos. Adelante, Elisa. Conecta tu audio, Elisa. Sí, ¿verdad? Es lo primero. Te estaba agradeciendo a ti y a todas las organizadoras, organizadores de este evento y a tanto las personas como las instituciones. Yo también hago votos porque esto sea plural y porque se escuchen a distintas personas y a distintas ideas. Me parece que bien dices que hay que volver a pensar, que hay que marcar nuevos rumbos y que hay que tanto conservar cosas como cambiar otras y trataré de ir diciendo algunas de estas. Esto, nos pediste plantear argumentos, ¿no? Y creo que voy a ser más enunciativa que argumentativa, no hay demasiada oportunidad, pero creo que quiero empezar a hablar, quiero decir que hay muchas cosas en el sistema que son tabú, que no hablamos del elefante que está en el cuarto, ¿no? Se habla de lo que parece obvio y no es, ¿no? En un momentito más diré algunas de estas cosas, pero estoy segura que se me van a quedar como a Silvia cosas en el tintero. Por las brechas de aprendizaje voy a empezar y quiero decir que así como ella se centró en media superior, yo me voy a centrar en básica, que es de lo que puedo decir que sé algo más. Eh, y entonces en este tema de las brechas de aprendizaje, que muy claramente están ahí, o sea, no voy a estar repitiendo todos los resultados de todas las evaluaciones que teníamos y ya no tenemos, ¿no? Pero quiero resaltar tres, ¿no? Lenguaje, matemáticas y todo el tema emocional. Yo voy a hablar un poquito más del lenguaje, de los otros dos, si hay oportunidad después diré algo, pero si no, no me va a dar tiempo. Sobre el lenguaje, y quiero decir que este es un tabú en la escuela porque se supone que la escuela se inventó justamente para enseñar a leer y a escribir cuando se inventó originalmente, pero cuando los sistemas educativos empezaron su ejercicio de consolidación hace 100 o más años, dependiendo del país, en México son poco más de 100, alfabetizar era la tarea, ¿no? Y entonces preguntarnos si la escuela cumple esta labor esencial parece que es, pues, trastocar todo, ¿no? Y esto, y poner en jaque a la escuela misma. Y yo creo que tenemos que ser cuidadosos en nuestras respuestas, pero que tenemos que ser agudos también en ellas. Em, yo diría que cumple parcialmente, ¿no? No lo cumple al 100% como quisiéramos que fuese. Tampoco voy a decir que no lo cumple, porque la verdad es que en 100 años el sistema educativo ha crecido mucho en términos de alfabetizar. Pero este asunto de que en tercero de primaria tengamos al 37% de los niños, según el último ERCE, niñas y niños, que no comprenden lo que leen, que están por debajo de la comprensión, este es un punto absolutamente neurálgico para todo lo demás, para las cosas que acaba de decir Silvia. O sea, si tú tienes a 6 de cada 10 alumnos en un salón que no están siendo capaces de ir más lejos, que están teniendo dificultades para aprender, pues se van a tomar, van a ir dejando la escuela, van a ir generando abandono, etcétera, etcétera.
Y van a llegar a los 15 años específicamente a PISA, y solamente el 1% de ellos va a ser capaz de distinguir al leer un texto más o menos complejo, no de una alta complejidad, qué es una opinión y qué es un hecho, ¿no? O sea, solo el 1%. Y mi primera pregunta ahí es, ¿y los maestros que van a llegar después o los futuros alumnos de las normales, que serán los futuros maestros, salen de ese 1% o salen del otro 99%? Ahí tenemos dos estudios, uno que hicimos contigo, ¿no? Sobre si están formados los maestros o no están formados. Este lo hicimos contigo y con Natura y con otros compañeros. Está en aprendizajes.mx, se puede sacar de ahí. Y lo que te cuenta ese estudio son las severas dificultades que tenemos, que tienen los maestros para enseñar, ¿no? Y las dificultades que tienen las normales para prepararlos. Entonces, yo creo que en el tema del lenguaje y en temas de las fases de la nueva escuela mexicana, las fases 1 y 2 se tienen que dedicar a la oralidad, porque eso es algo que lo sabemos con muchísimo detalle. Para la educación inicial, la oralidad es absolutamente fundamental. Eh, a partir de la fase 3, o sea, primero y segundo de primaria, hay que aprender a leer y escribir y hay que lograr la alfabetización oportuna y plena de todas y todos. Y a partir de la fase 4, es decir, a partir del tercero de primaria, tenemos que tener la capacidad de leer y escribir para aprender. Eso parece muy elemental, pero es lo que no está ocurriendo. Y eso que no está ocurriendo son los cimientos de muchos de los problemas que tenemos también después. Para poder hacer eso, también necesitamos condiciones de educabilidad, necesitamos que haya libros, que haya acceso a algo más que los libros de texto. Queremos que los alumnos, digamos, si estuvieran nadando, necesitarían albercas, ¿no? Pues ahora que estamos pidiendo que aprendan a leer y escribir, necesitan libros. Y solo quiero una idea última que tenía que ver con los cómo, que es una cosa de otra índole completamente, pero la quiero dejar planteada, que ojalá haya tiempo de hablarla después, que tiene que ver con la gobernanza. Para lograr estas cosas, para que los niños y las niñas aprendan en la escuela, no puede ser una tarea exclusivamente de la autoridad federal y la autoridad estatal. Hace más de 30 años que federalizamos la educación. No he visto en tiempos recientes un buen estudio de qué pasó ahí. Y la realidad es que tendríamos que empezar a pensar si los municipios que sí tienen tarea en la ley pueden empezar a hacer un trabajo mucho más cercano a las escuelas. Y yo invitaría a ver la experiencia brasileña, particularmente la experiencia de Sobral en Ceará, para ver la necesidad de atender a las escuelas y todo lo que las escuelas necesitan desde una autoridad más cercana. Yo creo que la distribución de las funciones es momento de revisarlas. Y me paro ahí porque ya fue mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Muy buen tiempo también. Le daríamos la palabra entonces a nuestro colega Rafael de Hoyos. Muchas gracias, Arcelia. Muchas gracias a todos por la invitación. Antes de empezar con mis comentarios, quiero aclarar mi adscripción. Es Saber, una organización de la sociedad civil. Y hoy estoy representando a esa pequeña organización de la sociedad civil que opera en México. Voy a tratar de responder las preguntas concretas que nos hicieron llegar los organizadores. Y claramente que en 10 minutos no voy a poder esbozar todos los retos que tenemos ni todas las posibles soluciones. Entonces, mi plática está estructurada, mis 10 minutos, 9 ahora, en 3x3. Es decir, voy a hablar de 3 retos, de 3 políticas educativas que podrían abordar estos retos, y luego de 3 mensajes yendo hacia adelante.
Entonces, empiezo con los retos. ¿Cuáles son los 3 retos más grandes? Y me estoy limitando a la educación obligatoria. Los 3 retos más importantes, que algunos ya han sido mencionados por Silvia, por Elisa, es los bajos aprendizajes. Es decir, no estamos cumpliendo con la función mínima de cualquier sistema educativo. Uno puede verlo como que es un gran fiasco, porque los padres de familia, aquellos que como es mi caso, tenemos hijos, cuando dejamos a nuestros hijos en la escuela, asumimos que del otro lado del contrato social, la escuela está cumpliendo con el mínimo necesario, y eso es la alfabetización, el uso de las funciones matemáticas básicas para comprender el mundo que nos rodea, y eso en el caso de el 30 y tantos% de los niños en cuarto de primaria, más de la mitad de los niños en tercero de secundaria o primero de educación media superior, que es cuando se aplica la prueba PISA, nos dicen que a más de la mitad de los chavos esto es un gran supuesto, no se está cumpliendo el aprendizaje. El segundo reto es un reto que hemos tratado de abordar desde hace ya muchos años, y es el reto del abandono escolar, que se concentra en educación media superior. Y el tercero de los retos es la baja relevancia que tienen los estudios de educación media superior, en concreto de superior en algunos casos, para el mercado laboral. Y de hecho, si desmenuzamos estos retos, el segundo y el tercero son manifestaciones del primero. El abandono escolar en México es en gran medida el producto de unas trayectorias educativas que, en lugar de acumular conocimientos y habilidades, acumulan deficiencias. Y entonces tienes un sistema educativo en donde los niños más pobres, incluyendo el 12% que sufre de desnutrición crónica, van a las escuelas más paupérrimas, donde los docentes no tienen las habilidades ni los conocimientos para resarcir, para compensar por esas desigualdades de origen. Al contrario, el sistema educativo mexicano no solamente replica, exacerba las desigualdades que hay fuera del sistema educativo. Entonces, cuando los niños llegan a la edad de 15 años, 16 años, y empiezan a tener un costo de oportunidad alto de estar escolarizados, es decir, lo que dejan de ganar en el mercado laboral, formal o informal, entonces abandonan la educación media superior y lo hacen sin las habilidades mínimas necesarias para contribuir de forma productiva en la economía. Entonces, esta pequeña historia que les acabo de contar en lo micro, cuando lo agregamos, resulta que perdemos a la mitad de nuestra fuerza productiva, que se manifiesta en bajas tasas de productividad y de crecimiento económico de largo plazo. Entonces, el reto que describía muy bien Elisa, de que no estamos cumpliendo el sistema educativo con las funciones mínimas, es quizá el reto económico más importante que tenemos para detonar las tasas de crecimiento de largo plazo. Ahora, este reto se magnifica cuando nos damos cuenta que este 50% de la población estudiantil que no adquiere las habilidades mínimas necesarias está concentrado en una parte de la distribución del ingreso. Son los niños más pobres los que no aprenden. Entonces, no solamente no tenemos los elementos mínimos para detonar el proceso de crecimiento económico, que en el corazón tiene la productividad, sino que es también lo que explica la falta de reducción de pobreza, la falta de reducción de desigualdad, la falta de movilidad social. Todo esto está explicado por eso mínimo que no ocurre en las aulas, por lo menos en 1 de cada 2 niños mexicanos. Termino ahí con la sección de los retos y me voy a cuáles son las políticas públicas que podrían abordar estos retos. Y aquí voy a utilizar 2 criterios para identificar estas 3 políticas educativas. Claramente hay más, pero por motivos de exposición me voy a limitar a 3. Y entonces, estos 2 criterios son,
Por un lado, que estas políticas sean efectivas, pero lo que está clarísimo es que con efectividad por sí solo no alcanza, tienen que estar dentro de lo políticamente plausible, dadas las prioridades del gobierno actual. Y entonces, en donde se solapan estos dos criterios, efectividad y priorización política, encontramos la educación infantil temprana, el preescolar. Creo que ahí estaremos todos de acuerdo, que es una política altamente costo efectiva. También me parece que el gobierno actual no está en contra ni ideológicamente, más bien es algo que considera prioritario. Lo segundo son los docentes, que sabemos que son los más importantes en determinar los aprendizajes dentro del sistema educativo. Y no voy a hablar ni de la evaluación de los docentes, ni el reconocimiento, ni estímulos, no, pero ¿por qué no enfocarnos en la formación inicial de los docentes? Es decir, crear un sistema de incentivos para que los chavos más brillantes, ese 1% del cual se refería Elisa, vayan a las normales, por lo menos aspiren, consideren ir a las normales. Y luego, ¿por qué no regulamos las normales en México para asegurarnos que cuando salgan todos tengan chamba, todos entran al sistema educativo, pero todos tengan un mínimo necesario? Y estas dos políticas, la educación infantil temprana y la formación inicial de nuestros docentes, nuestros futuros docentes, van a tener una repercusión, pero solo en el muy largo plazo. Y la tercera política podría ser el uso de tecnologías. Y yo dije evidencia y políticamente factible. La evidencia del uso de la inteligencia artificial es muy reciente, o sea, ChatGPT y los otros tienen 2 años. Sin embargo, teóricamente tienen una gran promesa y los pocos estudios que tenemos en todo el mundo muestran que esta puede ser una política efectiva para, en el muy corto plazo, aumentar las habilidades fundacionales, las matemáticas y la comprensión lectora. Termino, que creo que todavía tengo 2 minutos, y termino con el tercer punto. ¿Cómo nos movemos hacia adelante? Me parece que lo que describía Silvia de todas las reformas fallidas, con lo cual coincido y los números están ahí, o sea, es incontrovertible, está relacionado con nuestra falta de encontrar consensos. No hemos sabido consensuar cuáles son las políticas que deberían ser ortogonales o deberían ser no relacionadas con la adscripción política del tomador de decisiones en turno. Por ejemplo, si estamos todos de acuerdo en que tendríamos que tener, sobre todo entre los niños más pobres, acceso a una política de primera infancia efectiva, pues entonces que eso sea parte no de un plan sectorial de 5 o 6 años, no, que sea parte de un plan de 25 años, porque eso es lo que nos va a demorar abordar los problemas que tenemos en México. Entonces, que haya un consenso, que haya una gran coalición, que haya más de estos espacios para ver si así los alcanzamos, pero también no hay que ser ingenuos. Yo creo que el tratar de encontrar estos consensos en un país como México es, a nivel nacional, es casi imposible. Entonces, quizá estos consensos se deben de dar en lo estatal o inclusive en los municipios, porque un país tan complejo como México podría aprender de un país todavía más complejo y más grande como Brasil, Sí. que lo descentralizó a nivel municipal y los brasileños, por lo menos en los cambios, lo han estado haciendo mejor que nosotros. Termino con una última reflexión, si me permites, Arce. Entonces, termino con esta última reflexión de por qué habríamos de esperar que este plan sectorial de educación, que pues más o menos va a tener va a seguir el mismo proceso, si sacar aquí mi bolita de cristal, más o menos va a tener el mismo formato y las mismas cosas que hemos estado discutiendo por décadas, ¿por qué habríamos de esperar que vamos a obtener resultados distintos? Y ahí me paro.
Muchas gracias, querido Rafa, y seguro esto va en sintonía con parte de lo que nos comentará Pedro, porque ese tema es un tema que he discutido mucho con él. Adelante, Pedro, bienvenido. Bien, bueno, pues buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí. Agradezco la invitación de mi amiga y colega Arce para participar en este foro y es un gusto y un honor compartir este espacio con Silvia, con Elisa y con Rafa. En esta primera ronda, que son 10 minutos, después tenemos 4, ¿verdad, Arce? Trataré de responder a las preguntas planteadas por las y los organizadores en el sentido de qué retos presenta el sistema educativo y qué podría continuar o cambiar. Y para ello partiré de una breve revisión de lo que ocurrió en el programa sectorial previo, el de 2020, dado que estamos en el segundo piso de la cuarta transformación, entonces hay una continuidad. En otra parte escribí que este Procedu, el del 2020, el de la administración pasada, presentó una lógica convencional, pese a la gran retórica de la transformación del sistema educativo. Los objetivos generales cayeron en los 3 ejes clásicos de la política educativa: equidad, ahora llamada inclusión; calidad, suplida por el término excelencia; y gestión y gobernanza. No obstante, había un agravante en este programa, eh, que además se presentó de manera tardía. Separaron del objetivo de calidad el de revalorizar al docente. Y esta desconexión, a mi juicio, fue un error. Es muy complicado, salvo su mejor opinión, mejorar lo que hacemos en las escuelas, en los bachilleratos y en las universidades sin la profesionalización docente. El diseño de las políticas entonces parecía deficiente y algunos enfoques de política pública nos dice que con malos diseños, pues la implementación se entorpece. La pregunta ante la elaboración de un nuevo programa es por qué existieron estas desconexiones entre objetivos generales del programa sectorial y sobre todo cuáles fueron sus resultados. En el segundo bloque trataré de aventurar una respuesta de por qué estas desconexiones. Hace 5 años, las y los analistas de política también llamábamos la atención sobre una incongruencia en el terreno práctico de la política pública. Mientras el gobierno pasado quería transformar la educación, emprender la revolución de las conciencias, etcétera, su programa planteaba metas de manera tradicional y con una lógica incremental. Algunas metas son muy curiosas en ese sentido. Además, se plantearon pocas metas, las metas del bienestar, que eran verificables para 2024 y que estaban agregadas. ¿Se cumplieron estos propósitos? Al revisar el sexto informe de gobierno podemos ver que, en primer lugar, no hay información para constatar los avances del Procedu de 2020 en el 2024. Los datos son reportados para 2023 o años previos. Tiene uno que ir a otras fuentes de información para rebasar esta limitación. Eh, Pudimos también constatar que así como se deseaba emprender lo que llamaron la cuarta transformación del país, pues 7 de cada 10 metas que el gobierno mismo fijó no se cumplieron. Y esto es algo a lo que ellos se comprometieron, no es algo que aspiraríamos, que dice el artículo tercero, que es lo que se necesita en este país. Simplemente con lo que ellos planearon, no lo cumplieron. La pregunta entonces que podríamos plantear en este foro es ¿por qué fue tan eficiente la administración pasada en cumplir sus propias metas? Y voy a tratar de dar una respuesta en el segundo bloque. Mientras tanto, diré que las únicas metas que sí se cumplieron fueron las referidas a infraestructura en el bachillerato. Hay más escuelas ahora de educación media superior con electricidad y lavabos. Y este avance es importante, aunque solo contabiliza el 10% del total de las metas planteadas en el proceso de 2020. Entonces, si 70% de las metas del proceso pasado no se cumplieron y solo se cumplieron 10, ¿qué pasó con el 20% restante? Este porcentaje de metas concentra indicadores que se cambiaron sobre la marcha y que también se refieren a infraestructura, pero en educación básica. El gobierno de la administración pasada ajustó los indicadores para saber cuántas escuelas de educación básica contaban con agua potable, electricidad, baños, lavabos, instalación para gente discapacitada. Sorpresivamente, el sexto informe de gobierno excluyó de la estadística nacional a las escuelas de los cursos comunitarios pertenecientes al CONAFE, cuando la meta original era tomar en cuenta todos y los diferentes tipos de niveles, modalidades eh, educativas.
Y con este ajuste, pues el indicador lógicamente mejoró. Y entonces, pues las metas del periodo se cumplieron, pero con este ajuste sobre la marcha. ¿Qué retos entonces tenemos a futuro para elaborar un programa sectorial? Uno, pues no elaborarlo y publicarlo de manera tardía, me parece que eso es lo primero. Aunque también diría, a ver qué opinan ustedes, que la dilación en el sexenio pasado no importó mucho, ¿no? La política educativa me parece que corrió por carriles muy diferentes a la planeación establecida en la ley respectiva. Y eso es ahora tan cierto como antes. Sin programa sectorial de educación 2025, el mandatario pasado ya decidió que la mejor edu desaparecía en este sexenio. La actual presidenta y Mario Delgado, el titular de la SEP, también ya tomaron la decisión de desaparecer Comipems y USICAM, pues fueron promesas de campaña. Y aquí viene un punto interesante, cómo las promesas de campaña se vuelven programa sectorial. También habría una ley para educación media superior que para algunos analistas muy reconocidos, doctos en la materia, es innecesaria. Y algo más grave, por las palabras del líder sindical, parece que va a revivir el pacto neocorporativo en el sistema educativo mexicano. Alfonso Cepeda, quien también es senador de Morena, pues dice querer afiliar a los maestros al partido oficial. Entonces, sin importar que haya o no programa sectorial, ya sabemos que las becas van a continuar, sin evaluación de impacto, de por medio. También las universidades del Bienestar Benito Juárez, que colegas investigadores educativos han identificado sus fallas. Sin programa también ya se anunció ayer una estrategia nacional sobre salud en las escuelas, que para algunos observadores y maestros es un refrito que se hace desde 2007. Entonces, pese a estas ya algunos programas, estrategias puestas en marcha, pues hay algunos temas que parece que no van a estar en la discusión ni en la agenda explícita del gobierno. Medir los aprendizajes de manera rigurosa y representativa, como lo comentó Rafa. La regularización del profesor universitario tampoco va a aparecer. Y ojalá me equivoque y ojalá sí se incluyan en el programa. Y si no, ¿qué va a pasar? Bueno, cierro mi primera participación señalando que si bien el programa sectorial es importante porque representa el componente explícito de la política educativa y porque por ley el programa sectorial está ligado a la cuenta pública y a los presupuestos públicos, es cada vez más irrelevante el esquema de planeación democrática que surgió a principios de la década de los 80. Luego de las malas decisiones y de las crisis, la Ley de Planeación de 1983 quiso introducir una racionalidad distinta en el ejercicio de gobierno. El artículo sexto de esta ley pretendía que se rindieran cuentas, que se informara al Congreso de la Unión sobre la situación que guardaba la administración pública del país, y para ello se presentaron los resultados de dichos planes. Los informes de gobierno actualmente, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal, yo vivo en Querétaro, son ejercicios de autoconfirmación, no son de rendición de cuentas, hasta donde yo puedo ver. Entonces, se creía que con los avances y retrocesos podíamos planear en un régimen democrático funcional, pues políticas distintas. Y aquí la lógica incremental tenía cierto sentido, pero ahora lo dudo y ese es el punto que pongo sobre la mesa. Para que los programas sectoriales mejoraran de un sexenio a otro, pues, eran necesarias varias condiciones. Una de ellas, y la más obvia, pues era reconocer que había retrocesos y avances. Pregunto, ¿reconoce el régimen político actual fallas de la política educativa pasada como para pensar en nuevos programas y acciones? Quizá no explícitamente. Segundo, para saber si hay fallas y retrocesos se necesitan datos, evidencia y una base de información plural y comparativa para que los diversos sectores sociales debatan de manera pública y se construya una racionalidad política comunicativa, mucho en el sentido de Habermas, de cambio político que aunque no convenciera a todos, pues se aplicara. Muestran los hacedores de política pública actual la capacidad de ejercer la razón pública, en palabras de Rawls, de desarrollar un gobierno de discusión, según Joan Stuart Mill, y sobre todo, rechazan la creación de realidades alternativas basadas en los otros datos y abrazan la verdad aunque ésta sea impopular. Pues respondámoslo. Tercero, en la democracia, saber qué tan eficientes eran los gobiernos electos servía para que la oposición los cuestionara abierta y públicamente. Y con ello se lograra, entre otras cosas, definir mejor los problemas que la gente realmente enfrenta. Y en este sentido, y de cara a la elaboración de un programa sectorial,
Pues la pregunta es si está el gobierno actual, conducido por Claudia Sheinbaum, sabiendo definir de manera consistente los programas educativos. Muestra esto la desaparición de la Comipem y el desmantelamiento de la política de evaluación. Bueno, ya voy a terminar diciendo que basado en la experiencia reciente, en el análisis de la política, pienso que la elaboración del programa sectorial será convencional. Coincido con Rafa en ese sentido. Y perdón por el pesimismo, pero como diría Carlos Ornelas, es un pesimismo crítico. Ojalá yo me equivoque y ustedes me corrijan. Y si estoy en lo correcto de que esto va a ser convencional, creo que tampoco va a importar mucho. La política educativa, termino, bajo regímenes como el que revivió en 2018, está desarrollándose en claves muy distintas a los que conocimos los analistas de política hace 10 o 20 años. Y tendremos que, a mi juicio, tener la sabia virtud de conocer el tiempo, dirá una canción de Marco Antonio Solís Muñiz, para seguir siendo De actuales con Facundo estos Cabral, hijos, ¿no? ¿no? Es de un poeta, ¿verdad? Este, las universidades, dice Steven Pinker, psicólogo evolutivo de Harvard, empiezan a perder credibilidad. Y hay alguna razón por esto. Hasta ahí le dejo y después, si quieren, seguimos con el tema. Gracias, Arce. Gracias. Gracias, Pedro. Sabía virtud de conocer el tiempo, ¿no? Es de Facundo Cabral. Oye, pues muy interesante lo que han planteado y han puesto sobre la mesa los cuatro. Eh, Primero, bueno, resumo para darles la palabra a ustedes y que tengan la oportunidad de debatir. Y después, si hay algunas preguntas de quienes nos siguen en redes, en el canal de YouTube. Y me parece también que está Revista Aula o Educación Futura, ahorita lo confirmo, transmitiendo nuestra sesión. Este, bueno, si había preguntas que nos las coloquen por favor en redes para nuestros panelistas o en general, ¿no? Me parece fundamental lo que han señalado, lo que señalaba Silvia respecto a las coincidencias que hay tanto en la investigación. Dice, hay muchísima investigación, habría que tomar en serio toda la investigación que hay para resolver los retos más importantes de la media, ¿no? Eh, y, y ahí señalaba algo muy importante, que es el tema de los, eh, en ese sentido, de los docentes, ¿no? El trabajo que se tiene que hacer también con los docentes para si queremos cambiar la relevancia, pertinencia y demás de la media superior. Elisa abonaba eh, al hacer un análisis más de la básica, que es su área de expertise, ¿no? Diciendo, bueno, pues si no logramos estos aprendizajes fundamentales en lenguaje, matemáticas, y se suma ahora el tema socioemocional, pues no vamos a poder avanzar, ¿no? O vamos a tener, siguiendo teniendo los mismos retos en la media superior, ¿no? Eh, entonces, bueno, hablaba Silvia, ¿no? De la cobertura, que no es universal, el abandono temprano, las trayectorias truncas, los aprendizajes insuficientes, ¿no? Pese a varias reformas, ¿no? Entonces, marcaba como prioridades el marco curricular común, el asignar máxima prioridad a la mejora de los ambientes escolares, ¿no? Eh, y decía, bueno, el reto enorme es reorganizar la subsecretaría de media superior, ¿no? Eh, Rafa nos colocaba algunos temas muy importantes y se ligan también en el tema de la media con la baja relevancia que tienen de pronto estos instituciones, bueno, el currículo, lo que aprenden los chavos en la escuela y que eso pues, los lleva finalmente a que vean que no es una opción viable y eso se liga también con este tema que resaltaban eh, de, se exacerban las desigualdades existentes. Y me parece muy importante, Rafa, lo que decías, ¿no? Cómo se reproduce este círculo vicioso, porque además lo llevas, si no resolvemos el reto educativo, esto es un obstáculo enorme, ¿no? Y representa un obstáculo en términos económicos y en términos del país, ¿no? Entonces, bueno, me parece también que puntualizaste la importancia de la educación infantil temprana y el preescolar, que evidencia en todo el mundo que por ahí
¿no? Tenemos que invertirle. Si queremos reducir el abandono en la media superior, tenemos que empezar desde la infantil. Y creo que eso sí tiene que ser una prioridad y no lo ha sido presupuestalmente, ¿no? Y aquí recoincido con Elisa, ¿no? O sea, finalmente, estos bajos aprendizajes que nos sacan nuestras pruebas ERCE, las pruebas ERCE, perdón, en primaria, ¿no? Y en su momento las evaluaciones Planea en México, o incluso la evaluación diagnóstica, ¿no? En primaria, que hizo Mejor Edu, pues si no resolvemos desde muy temprana edad, difícilmente vamos a poder resolver el problema en la media. Y bueno, Pedro, desde esta visión de política pública tan importante que planteas, ¿no? Eh, de decir que estos programas sectoriales no parecieran ser hoy en día relevantes, ¿no? O sea, porque dices, es la política puesta de manera explícita en un documento, pero me gustó la frase que usaste, ¿no? La política educativa corre por otro carril, ¿no? Entonces, parece que lo que se hace es más lo que se prometió en campañas que lo que la evidencia diría que necesitamos, ¿no? Yo quisiera retomar esta discusión, Pedro, con todos ustedes, a reserva de lo que ustedes también quieran abonar, ¿no? Entre ustedes. Pero justamente, ¿por qué hacer un foro? Decía Rafa, ¿por qué preguntarnos si con este programa sectorial que viene las cosas serían distintas si vemos que no necesariamente, ¿no? Decían, Pedro nos daba un dato, ¿no? 7 de cada una de las 10 metas que se planteó no se cumplieron. Bueno, pues es el documento que tenemos, ¿no? Por algún lugar tenemos que partir, ¿no? Y creo que como sociedad civil y como academia, bueno, ese es parte de mi planteamiento al organizar con mis colegas este foro, pues es el documento reconociendo, como dice Silvia, que está vivo, ¿no? Y que por medio atraviesan pandemias, retos, crisis, ¿no? Entonces es un documento que tiene que ser vivo, pero es el mapa de ruta y es por donde podemos agarrarnos, sociedad civil y academia, para hacerlo exigible, ¿no? Para dar seguimiento a lo que pasa en política educativa, ¿no? Creo, y con esto cierro y les vuelvo a dar la palabra, ahora va a ser en un orden distinto. Vamos a empezar con Rafa, luego con Pedro, luego con Elisa y terminaremos con Silvia, ¿no? Esos 4 minutos en ese orden, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para hacer exigible un documento de este tipo, ¿no? ¿O de qué otra cosa podemos hacernos o decirnos la sociedad civil, la academia, la ciudadanía, ¿no? Para darle seguimiento a los planteamientos de política pública y no vernos como en distancia o en oposición, sino cómo podemos contribuir, ¿no? Sí creo que en la medida en que nos involucremos más en esta suerte de gobernanza que señalaba Elisa y en esta suerte de trabajo compartido que señalaban también Silvia, Rafa, ¿no? Podemos abonar, ¿no? A mejorar, a cambiar un poco el desastre educativo que tenemos hoy día. Pues entonces en ese orden decíamos Rafa, Pedro, Elisa y Silvia. Adelante, por favor. 4 minutitos. Gracias. Voy a tratar de enmendar años de fracasos en 4 minutos, pero bueno, por lo menos lo voy a intentar. Entonces, ¿dónde empezaría yo? Yo empezaría en lo local, empezaría con los estados, donde creo que pues cada uno de nosotros podemos tener un vínculo mucho más directo, podemos tener aspiraciones que partan de lo realista. Ahorita pensar que nosotros vamos a tener una injerencia en la política nacional es muy difícil porque inclusive sentado en el edificio de Brasil 31, ahí moviendo los disquehilos del poder, uno no alcanza. Y casi todos los que estamos en este panel hemos trabajado en la Secretaría de Educación Pública y coincidirán conmigo que, bueno, hacemos muchos planes de la Ciudad de México, pero luego lo que sucede en Querétaro y en Nuevo León, pues es una cosa muy distinta en cada una de las 32 entidades federativas. Entonces yo empezaría con eso, abandonar esta idea de que podemos ejercer una política, diseñar e implementar una política educativa
exitosa y eficiente desde la Ciudad de México. Yo creo que ese sería el primer punto. Y de hecho, esto va en torno a, para tratar de cerrar con una visión un poco más optimista versus mis primeros 10 minutos, a tratar de explotar las ventajas que tenemos en México. Y una de estas ventajas, que también puede ser un reto cuando uno intenta controlar todo desde la Ciudad de México, es nuestra gran diversidad. Pero vamos a ser capaces de explotar esta gran diversidad que hay en México en la manera en que realmente descentralicemos y luego acompañemos a lo que decida el Estado de Oaxaca, el Estado de Nuevo León. Esta es mi política, este es mi gran consenso, pero en lo local, en el Estado, este es el gran consenso, estas son mis políticas prioritarias y el gobierno federal, la SEP federal puede acompañar y entonces uno puede empezar a explotar estas grandes diversidades. El otro elemento que es una gran ventaja que tenemos y que creo que casi nunca se menciona es que la narrativa que hay en el imaginario colectivo de qué es lo que sucede con los funcionarios públicos de las secretarías en plural de educación pública, tanto federal como estatal, es que no hay mucho compromiso, que están ahí por alguna prebenda o están ahí por algún favor político, pero por lo menos mi experiencia, 3 años trabajando en la SEP, es que está lleno de funcionarios comprometidos que trabajan horas y horas y que quizá muchos de nosotros no lo hicimos bien, quizá cometimos muchos errores como todos los seres humanos, pero la gran mayoría de los funcionarios, y es el caso para los docentes, realmente está comprometida, realmente creen que la educación puede ser un vehículo para mejorar el bienestar futuro de los niños. Entonces, eso es algo que me parece que no hemos podido explotar, otra vez con una visión muy centralista de tratar de dirigir todo desde la Ciudad de México, cuando lo que se tiene que hacer es formar consensos en lo local, descentralizar y luego acompañar. Y ahí se me acabaron mis 4 minutos. Vamos a tener oportunidad, Rafa, de volver a conversar en una ronda más. Si no hubiera preguntas del público, hasta el momento no las hay. Adelante, Pedro. Sí, Arce, muchas gracias. Bueno, en la intervención previa decía que iba a tratar de explicar por qué se fallaban los gobiernos democráticamente electos en cumplir sus propias metas, por un lado, y por el otro, eh, por qué el diseño de ciertas políticas, específicamente las referidas a la calidad del docente, se desconectaron. Bueno, miren, voy a dar en estos 4 minutos las respuestas. A mi juicio, esta desconexión se explica porque desde la narrativa política del gobierno había que darle al magisterio un tratamiento diferenciado, exclusivo y sobre todo reivindicativo de manera selectiva. Digo, los profesores del CIDE y muchos científicos no fueron revalorizados, fueron perseguidos, ¿no? Entonces, esto es importante mencionar, una reivindicación selectiva. Entonces, si la reforma de Peña Nieto sobredimensionó el papel de los maestros en la educación básica o en la mejora de la calidad educativa, el de López Obrador lo que hizo fue minimizar el papel del magisterio y excluirlos de las responsabilidades. Y programa y responsabilidad y efectividad están ligados, ¿no? La responsabilidad de las personas sobre sus vidas, ¿no? El libro de Esther Duflo y Banerjee lo mencionan muy bien, les dan el Nobel porque pues, funcionan sus programas para sacar de la pobreza a la gente. Bueno, en consonancia con esta visión de quitarle a los maestros sus responsabilidades, el programa sectorial colocó al magisterio de manera separada para en teoría revalorizarlos. El problema con esta visión es que se fragmentan acciones. Digo, una cosa era ganar los votos, pero otra era muy diferente, era gobernar un sistema educativo, como dice Elisa, la gobernanza del sistema educativo necesitaba a los maestros. Entonces, pues la demagogia chocó con la racionalidad de la planeación. No obstante, y aquí está la necesidad de analizar mejor las políticas bajo regímenes políticos como el actual, no importó si la educación mejoró o no
mediante la profesionalización docente, el magisterio se mostró satisfecho con el gobierno, pese a, como lo han mostrado varios colegas, se redujo drásticamente el financiamiento de la profesionalización docente y se les redujo el presupuesto a las escuelas normales. Pues ahí imagínense hacer una propuesta de educación inicial sin presupuesto, es decir, se generó un efecto placebo en los profesores a partir de una narrativa oficial, y esto es digno de estudiarse en el campo de la política educativa. Lo de por qué es tan ineficiente el gobierno para cumplir sus propias metas. En un libro que está por salir, sostengo que esto se debe a la construcción de un modelo de decisiones políticas que se construyen en regímenes como el actual y que ameritan nuestra atención y crítica. Y este modelo es muy distinto al que existía hace 10 y 20 años y posee al menos 4 características. En el libro digo que 5, pero ya después de que tú me invitaste, ya revaloricé cosas. Primero, la merma del carácter público de las políticas mediante la descalificación de ideas, de actores no gubernamentales, de la sociedad civil y esfuerzos previamente realizados. Todo se descalifica, se sienten moralmente superiores, se cancela la pluralidad y el diálogo entre iguales. Y bajo este escenario es muy difícil definir consistentemente los problemas. En lugar de esto, pues surgen agendas reivindicativas, populares, que aunque son muy pocos originales, pues pegan, penetran, ¿no? Y los incumplimientos, por ejemplo, en términos de cobertura neta en el sexenio pasado, pese a la entrega de las becas, es un ejemplo de esto. Segundo, por la necesidad de controlar los mensajes y encubrir el desempeño verdadero del gobierno, se crean recursos de comunicación como el de las mañaneras, que a mi juicio pueden sabotear la conducción del gobierno y los asuntos públicos. Las órdenes y los mensajes en esos espacios son totalmente contradictorios, ¿no? Y son mecanismos de comunicación muy atropellados. Aquí ya apareció la mentira sincera, ¿no? Como instrumento de gobernabilidad para quedar bien y aparentemente sin pagar costos. Y esto a mí me llama muchísimo la atención porque la capacidad de autoengaño de la gente que ve las mañaneras, las cree, las reproduce, pues no conoce límites, diría el escritor Javier Marías, ¿no? La capacidad de autoengaño de las personas no tiene límite. O una cosa por lo podemos estar viendo actualmente con el algoritmo. Tercero, y aún más grave, se busca anular desde mi perspectiva, la noción del individuo, para reemplazarlo por una idea de pueblo, del pueblo bueno y sabio, o ideales comunitarios que están tan presentes en las propuestas pedagógicas del sexenio pasado. Y con ello el gobierno va en contra del artículo tercero, se aleja de las perspectivas humanísticas, pero sobre todo se aleja de la realidad, creando, a mi juicio, ficciones populares. ¿Podrá recomponer este problema que es ontológico, no es ideológico? La SEP, pues yo lo dudo, como dice también una canción, ¿va?, de los Panchos. Cuarto y último elemento del modelo de decisiones políticas. Pese a la ineficiencia de ciertos gobiernos, los líderes políticos de estos movimientos son capaces de jugar con imaginarios para reemplazar la ética por la moral. Y los valores con estos regímenes son fácilmente intercambiables. Y lo hacen con ingenio, ¿eh? La coloquial expresión de me canso ganso tiene arbitrariedad detrás y se justifica. Y así empezamos, me parece, a relativizar y a normalizar valores por la razón populista. El ejercicio autoritario del poder fue viable porque estuvo recubierto de nobles fines. ¿Cierto? Combatir corrupción, regresar al pueblo privado, bienestar, desneoliberalizar. Sí, Ya estás en tiempo. ok, Ya va. termino, Sí. Ujú. ¿no? Esta es la cuarta, ¿no? Se recubren de nobles fines medidas arbitrarias, descolonizar la educación, desneoliberalizar la ciencia. Pero discutamos. Gracias, Pedro. Adelante, Elisa. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Voy a entrar por varios lados. ¿Por qué terminé con lo de gobernanza? Esto ha vuelto a salir aquí. O sea, porque creo que necesitamos hacer cambios estructurales y creo que tenemos que pensar en los cómo. La gobernanza, pensar en la gobernanza implica pensar en las funciones de los distintos niveles de gobierno, el federal, los estatales, los municipales.
también pensar en otros actores y cómo juegan estos actores, ¿no? Las universidades, la sociedad civil, etcétera. Las funciones están en la ley, o sea, lo que yo me imagino, o sea, un poco la invitación, es en un foro con, por supuesto, las autoridades presentes, revisar lo que ya está en la ley y ver si esas funciones como están hoy son las que tienen que seguir hacia adelante o si tenemos que hacer algo para hacerlas distintas. Yo coincido plenamente con Rafa, o sea, así como en 1921, pues, también coincido con Vasconcelos que la solución no era municipal y que tenía que haber una SEP y tenía que concentrarse para poder empezar a instalar un sistema educativo y luego consolidarlo. Hoy, 103 años después, ya no. Y ya hoy hay toda la experiencia de las autoridades educativas de los estados, que no necesariamente en 92 tenían ninguna formación. Ahí tienen Aguascalientes, por ejemplo, que no tenía Secretaría de Educación estatal y que sin embargo ha hecho un trabajo tomando sus escuelas y hoy funciona perfectamente. Pero ya pasaron, ¿no? 33 años casi de eso y ni siquiera estoy segura que todo lo que está en la ley se esté cumpliendo como se debe cumplir. Pero suponiendo que sí, tendríamos que ver todo lo que está dicho para los municipios, cómo habría que darles la oportunidad gradual, de golpe, para que pudieran empezar a tener una injerencia. Y esto nos lleva directamente a algo que hemos tocado muy someramente, que es el presupuesto, ¿no? Cómo se define el presupuesto, cómo se reparte el presupuesto, para que esos tres niveles de autoridad realmente puedan, Rafa, aportar suficientemente en lo local, porque de otra manera no va a ser posible. Y tú mencionaste a Brasil y yo también lo dije muy de pasada y yo vuelvo a invitar. O sea, Brasil ha hecho esos cambios estructurales no hace tanto. No necesariamente tenemos que copiar, pero sí tenemos que aprender, ¿no? Y hay cosas que a mí me llaman mucho la atención del trabajo que ha hecho Brasil. Me llama la atención el que le haya dado materia a los municipios. Todos los preescolares y las primarias dependen de los municipios. También el tema de la consolidación. Campeche empezó un ejercicio de consolidación de escuelas que habría que estudiar porque México tiene más de 200,000 escuelas, mientras que Brasil, la última vez que chequé, no llegaba a 160,000, siendo un país mucho más extenso, con mayor población, una geografía más complicada, y ha instalado, gracias a que reorganizó su presupuesto, transportes escolares, lo cual además permite que los alumnos vayan a escuelas más grandes, porque nuestra gran cantidad de escuelas chiquitas es en buena medida también responsable de los resultados de los que hablábamos antes. No porque el maestro multigrado no haga todo lo mejor que quiera o pueda, sino porque el presupuesto que estamos brindando no es el mismo para cada uno de nuestros estudiantes. A la hora que ese presupuesto se reparte, la verdad es que no recae de la misma manera en cada estudiante. Hay otros sistemas, ahí está el chileno, donde los presupuestos se reparten de manera que sea equitativa y que la inversión por alumno sea la misma en todos los lugares. Es discutible, pero hay otras formas y otras formas de organizarnos. Me falta un minuto. Sí, vi al 20. Bueno, ok, paro si quieres. Solo, Termina tu minuto, porque te sí, corté la a ver, inspiración. Ajá. sí, ya no sé dónde está. Pero además de esto, el otro tema que quería tocar, y lo voy a tocar muy, muy rápido, que tiene que ver, sí, coincido plenamente, con el tema de la formación docente. O sea, la formación docente sí tenemos que empezar en las normales. Hay 10,000 maestros de normales versus 2 millones de maestros en servicio. O sea, hay un retraso real en el trabajo que hay que hacer. Creo que Nuevo León está haciendo un trabajo interesante.
que yo voltearía a ver, por ejemplo, hablando de lo local. Y me parece que todo lo que sea formación continua no puede ser cursitis. Se habló aquí, se dijo, trayectos formativos, trayectos profesionales, colegialidad de maestros. El CENTE no permite la colegialidad, no permite las asociaciones. En general, la única presencia que hay de reunión sindical tiende a ser la seccional. Entonces, bueno, pues ahí da para muchas cosas. Gracias. Gracias, Elisa. Me toca hacer la mala, ¿no? Hay que ir No, moderando perdón, los está bien. tiempos. No, pero aquí está, lo que yo vi mi reloj, ahorita está dando. Entonces estoy bien, gracias. Silvia, adelante. Después de eso más o menos podríamos acabar como a las 10:40, porque empezamos como 9:10, ¿no? Entonces vamos a darle la palabra a Silvia y después tener un intercambio entre ustedes. Adelante. Y hay un par de preguntas del público. Adelante, Silvia. Muchas gracias. Yo, bueno, tendría contrapunto eh, con Pedro porque me parece muy útil que esta postura bien acabada y fina sea para eso, para el contrapunto, como otras. Me gustó desde luego pelearme con Pedro y en algún momento lo podemos hacer en forma presencial. ¿Por qué? Porque me parece que de manera muy prolija y adecuada nos ha dicho por qué no. Yo estoy buscando cómo sí, sin ingenuidad. Así como Rafa dijo que él trabajó 3 años en la SEP, yo lo hice 40 años. Bueno, y me doy cuenta de los intereses, de las dinámicas de corrupción en todos los niveles, ¿eh? Me doy, de corrupción no quiero decir de robo, no, no. Quiero decir de abandono, de indolencia, de estos sistemas de control burocrático que nos salen tan bien y que sirven solamente para la simulación. Entonces, eh, igual que Rafa y Elisa, que, en fin, que todos los organizadores de este foro, la cosa es cómo nos movemos hacia adelante, que es una pregunta que hizo Rafa. Y compro tres ideas que también estaban allí. No hemos encontrado forma de realmente tener consensos y perseguirlos en forma colectiva, sistemática. ¿Qué quiere decir que no hemos encontrado cómo dialogar? Esa es la... Y no va a ser en los eventos, las consultas, no. Tenemos que encontrar esta forma de dialogar de manera directa, constante y a propósito de esos consensos. Y segundo, sí creo que se necesitan nuevos espacios de diálogo, de acción educativa, de evaluación. Y la idea me parece muy evidente, ¿verdad? Sí son los municipios, sí es el nivel subnacional el que puede responder o cómo, desde donde se puede responder mejor a la heterogeneidad, a la diversidad y donde se puede aprovechar mejor esa voluntad, porque sí la veo, de muchos profesores, de muchos directivos intermedios, esos liderazgos intermedios tan relevantes y tan poco cultivados, pero que son la posibilidad de mover de mover la aguja, de que se registre pues estos avances. ¿Por qué va a cambiar? Bueno, por nosotros, ¿eh? Y- Yo veo una comunidad mucho más informada, más articulada, diversa, fresca, también por el entorno global, oiga, porque estamos llegando a límites que no ni siquiera nos habíamos imaginado en el mundo. No voy a recargarme allí porque me gusta mucho ese tema, pero cuando yo oigo, por ejemplo, que la generalización del modelo dual es la solución, se me paran los pelos. No es la solución, así como se ha venido operando y como se ha venido conceptualizando y desde donde se pretende implementar.
Si no aprendemos eso, sí, creo que le vamos a fallar a las comunidades, que sí tienen una esperanza. A las comunidades, quiero decir, los actores educativos, las comunidades indígenas, afrodescendientes, con las que últimamente he interactuado y les veo una gran esperanza. Yo creo que allí no deberíamos de fallar. Me parece que esa es la inspiración para seguir moviéndonos hacia adelante. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues con estas capacidades que en estos años sí hemos generado. Gracias. Bien, a Muchas tiempo. gracias. Súper en tiempo, Silvia. Bueno, hay un par de preguntas y de colegas de Daniela Rocha, otro de las organizadoras, dice, ante la desaparición de UCICAM, ¿qué sigue? ¿Qué elementos ven de un nuevo sistema, no? ¿Cómo habría que hablar? ¿Qué habría que hablar? O sea, habría que hablar qué se entiende, dice, por revalorizar a los docentes, ¿no? Eh, y Rubí Peniche, colega también organizadora, dice, me interesaría saber qué opinan sobre los desafíos fiscales, porque pues hay manifestaciones de docentes en diferentes estados, siempre por estos asuntos que generan mucha incertidumbre. Entonces, bueno, independientemente de que quieran darle respuesta a esta pregunta, pues les abro el micrófono para quien quiera participar y tratando de en 2, 3 minutos dar algunas ideas más. Estamos 10:24, ¿no? Hora local, 10:25 Ciudad de México. Este, entonces, adelante, Pedro, y después, no sé quién quiera Sí, compartir. muchísimas. Adelante, Pedro. Sí. Minuto. Ujú. Sí, no, encantado de estar aquí, Arce, en este foro, de pelearme con la doctora Silvia Ortega, a quien le tengo mucho, mucho aprecio, por que ayudó precisamente a la línea de investigación en análisis de política pública, que empezamos en 2008. Eh, Creo que una manera de tener injerencia, de impacto, pues son estos foros y estar en desacuerdo. Y desde mi perspectiva, como académico de la UAC, pues es el análisis, ¿no? Y tú lo sabes, Arce, pues hay efectos o impactos que pueden ser muy prácticos en la política, pero son otros que Carol Weiss le llama iluminativos, que nos permiten entender cosas. Creo que el foro es relevante por esto, ¿no? Por este impacto iluminativo a problemas que tenemos y de por qué fallamos, por qué no nos salen las cosas. Segundo punto, que sea escéptico, ¿no? De un plan sectorial o de un esquema de planeación democrática de 1983 y crítico de los regímenes antidemocráticos, eso no obsta para decir que sí hay que moverse hacia adelante, ¿no? Y creo que hay que entender bien para eso en el momento histórico y político e ideológico que estamos, ¿no? Esa es para mí la clave de moverse hacia adelante. A mí me parece que puede haber políticas y programas, ¿no? Que sean, ojo, populares y efectivas. Esta combinación es importantísima, porque ya Claro. tuvimos, como dirían autores de la fatiga democrática, ya tuvimos la soberbia y la arrogancia tecnocrática, ya estamos viendo el simplismo populista, pues hay una tercera vía, y puede ser, y creo que hay que pensarla. Eh, Políticas y programas que le siguen a la gente cosas y que sean efectivos sobre lo que hay. Por ejemplo, las becas no van a desaparecer, las van a seguir reproduciendo, pero pueden complementar las claro. becas con apoyos en términos de aprendizajes, en términos de no sé qué vaya a hacer la UAG ahí con el colegio de bachilleres, de que las personas más destacadas en el bachillerato no hagan examen, pasen a la universidad y los profesores universitarios tengamos programas de tutoría para esos chicos y que haya trayectorias fluidas. Esas son las cosas que me parece hacia dónde moverse en un esquema que me parece que hay que, como dice la canción, ¿no? Sabia virtud de conocer el tiempo. Y es de Marco Antonio Muñiz, ¿no? La cantaba, pero es de un poeta. Eso, Eh, nomás. Muchas gracias, Pedro. Elisa, adelante. Sí, muy rápido con lo que dice Dani de UCICAM, ¿no? Yo creo que la pregunta por UCICAM es la pregunta por los docentes. O sea, ¿qué está planteando esta administración? O sea, ¿cómo ve a los docentes? ¿Cuál es su política?
Por un lado, venimos de una reducción en todo lo que tiene que ver con los presupuestos para educación normal, los presupuestos para formación continua, eh, la evaluación de la cual hemos hablado poquísimo, no, para docentes se ha ido reduciendo, ya tiene cada vez menos peso en las decisiones para la plaza. Entonces, Sí, o sea, sustituirlo con otra institución, o sea, pues, o sea, para pensar esa otra institución, tendríamos que entender o plantear, ya, ¿no? ¿Cuál es la política que vemos para los docentes? Que a mí me parece que son la absoluta clave para la calidad educativa en la que yo sí creo, y también creo que la calidad educativa también pasa, como ya se dijo aquí, por la calidad de los docentes. Y entonces, ¿cómo los apoya a que tengan esa calidad? O sea, ATPs, ya no estamos hablando de ATPs, ya no hay apoyo técnico pedagógico. Y yo hablaba hace un momento de, por favor, no lo resolvamos por la vía de la mera cursitis, porque eso sabemos que no funciona. Y tampoco veo muy claro que vaya a haber colegialidad, porque, pues, y que permitamos que los propios maestros les demos formas para tomar sus propias decisiones, porque hay una tendencia a evitar esas pues, manifestaciones, digamos, que vienen desde abajo, ¿no? Entonces, pues no te estoy respondiendo, Dani, me queda claro. Lo que estoy dejando sobre la mesa es que hay muchas interrogantes sobre cuál es la política que se está planteando, más allá de tomarse fotografías entre el secretario de Educación y Alfonso Cepeda y decir que están muy cerca el uno del otro, ¿no? pues sí, No qué bueno. nos han dicho. Hasta ahí. Gracias, Elisa. Adelante, Silvia. Mira, muy rápido, porque tengo una pregunta aquí que me llegó a mi chat. No pregunta, sino una especie de objeción a esta expresión sobre los modelos duales. Porque yo creo que no hay uno, hay necesidad de construir estas opciones de formación para los jóvenes desde el bachillerato tecnológico, técnico y la continuidad en los municipios. Sí creo que ese es el nivel adecuado, em, porque es allí en donde los actores que tienen que ver con los procesos de desarrollo económico que ya están definidos en el Plan México o están bosquejados, tienen oportunidad de ponerse de acuerdo. Sí, lo que me parece es que el modelo dual como está no es una solución, al contrario, se presta a grandes simulaciones y a un control burocrático absurdo, por lo que creo que em, nuevamente esta idea de Pedro, de lo políticamente aceptable. Te congelaste, Silvia. Silvia, a lo mejor, si puedes apagar tu cámara, a lo mejor, por la señal. Bueno, en lo que vuelve Silvia, sí, ya se desconectó. Silvia, ¿estás por ahí? ¿Puedes prender tu micrófono? Sí, perdón, es que me sacó un minuto, pero ya, de regreso. Yo creo que Ok. son los ejemplos por donde se puede ir construyendo camino, diría Pedro, camino al andar. Están muy poéticos hoy, ¿no? Rafa, adelante. Gracias. Entonces, acabo con una reflexión que la vinculo con los retos que planteaba al principio, que eran retos eh, Sí, eh, sí, o sí. económicos, de movilidad social, de pobreza, que hemos padecido en México pues, desde que existimos como país y no los hemos podido resolver porque son intrínsecamente retos educativos y nuestro sistema educativo, el que tenemos hoy por hoy, no funciona. Y a estos retos, al reto de la falta de crecimiento, al reto de sobre todo de la
gran desigualdad de los ingresos y la falta de movilidad social, que son retos antiguos, se añaden nuevos desafíos que en países mucho más avanzados en el sendero del desarrollo están también enfrentando, y es enfrentarnos al cambio climático, el cual sabemos por los distintos modelos, la evidencia científica que hay ya publicado, que va a tener un impacto mayor en países que están en el trópico, como es el caso de una gran parte del país. Y el segundo, y quizá más importante, el reto de cómo vamos a reducir las desigualdades que se van a generar con el cambio tecnológico y la inteligencia artificial. Entonces, es como no acabamos de abordar los viejos retos, ya se nos acumulan nuevos, y lo que menos podemos hacer es seguir en este ciclo vicioso de polarización. Y la polarización es algo que no es solamente inherente a México, es un fenómeno, como lo decía Silvia, es un fenómeno global en donde por nuestra falta de capacidad de ceder, nuestra falta de encontrar algunos puntos medios, nuestra incapacidad de escuchar al otro dándole el beneficio de la duda, está acabando con el orden global, está acabando con el liberalismo democrático que arrojó tantos beneficios. Y entonces, si algo ha hecho la administración anterior y esta, que es una continuidad, es obligarnos a todos nosotros, los expertos de educación, a escuchar otras voces, ¿no? Y tendríamos que hacer más de eso, tendríamos que escuchar a los otros, a los contrincantes. No son los contrincantes, son con los que tenemos que formar estos consensos para abordar los problemas comunes, porque si no, vamos a quemar el planeta, se nos van a quedar un montón de niños rezagados gracias a la tecnología y la inteligencia artificial. Entonces, este es mi llamado, y creo que ha sido la constante de mis intervenciones, la necesidad de generar consensos, la necesidad de priorizar lo local, y por último, la necesidad de escuchar las visiones distintas. Muchas gracias, Rafa. Me gusta mucho cómo cierras tu intervención con esta, que creo que todos han coincidido, ¿no? Que necesitamos dialogar, ¿no? Y a lo mejor estos foros pueden parecer futiles para algunos, pero me parece que son espacios donde hay que llegar, primero ponernos de acuerdo nosotros, ver en qué coincidimos y invitar a otros actores, ¿no? Como decían también, autoridades locales y autoridades federales. Pues estamos terminando. No sé si alguien más quiera señalar algo, una última palabra, un minuto. ¿Todos estamos bien? Pues agradecer y la verdad desear que el plan sectorial tome en cuenta las distintas voces y las distintas posiciones y sí corresponda a lo que la ley de planeación manda, que es que sea, como tú ya dijiste, la brújula y la ruta, aunque sea modificable, como también ya lo planteó Silvia, ¿no? Y que lo hagamos con todos, que dice Rafa, estoy de acuerdo, sí. Sí. Muy bien. Pues les agradecemos mucho a Elisa, Pedro, Rafa, Silvia, su asistencia, y bueno, esperamos a quienes nos siguen en la transmisión por YouTube, que nos acompañen en la segunda mesa, que tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 12:30. Y sin más, bueno, pues por el momento cerramos esta transmisión, y muchísimas gracias, colegas. Un abrazo grande Adiós, a gracias todos. a todos, un Gracias. gusto. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.